Iglesia Bautista Priego de Córdoba. Culto, domingo 25 de octubre de 2020. Hola hermanos, buenos días. Estamos un domingo más juntos, pero separados. Pero bueno, es lo que nos toca vivir en estos tiempos. Como habéis visto, somos igual que los demás. No por el hecho de ser cristianos somos inmunes. El virus ya está entrando en nuestra iglesia. Ha habido hermanos que lo han pasado, otros lo están pasando ahora, pero bueno, es lo que nos toca. Así que estemos tranquilos, confiados, pero no por eso debemos de olvidar el tomar todas las precauciones necesarias. Hermanos, hagamos caso no solo de las autoridades, sino, como decimos en catalán, del seny, el sentido común, lo que nos dicta ese sentido tan poco común, las cosas que tenemos que hacer. Sé que a veces estamos ya cansados, nos gustaría salir, hacer cosas, pero bueno, ya vendrán otros momentos. El Señor nos volverá a traer esos momentos. Y con estos pensamientos me he ido a la palabra a buscar un texto y me he ido directamente al Salmo 23. Este salmo lo conocemos mucho, lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado, lo hemos visto en películas, en televisión, que se usa en muchos casos, para muchas cosas, por personas cristianas o no cristianas. Pero todos estos momentos en los que se utiliza este salmo, este texto, tiene algo en común. Y es que normalmente todas las personas que utilizan o acuden a ese texto están buscando consuelo, están buscando esperanza para seguir adelante. Y esto es lo que hace especial este salmo. Yo os recomiendo que lo leáis todo entero en casa, que reflexionéis, pero yo me voy a parar en el versículo número 4, en el 4. Lo voy a leer. Voy a utilizar una versión que se llama la del lenguaje actual. Dice lo mismo, pero con otras palabras. Y dice así: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Hermanos, esto es lo que buscamos, que nos llene de confianzas. David, en este salmo, está reconociendo que tiene miedo, que es débil, que es frágil. Nosotros también somos igual que David. Tenemos miedo, somos frágiles, tenemos debilidades, aunque muchas veces nos cuesta reconocerlo, o casi siempre. Pero hemos de imitar a David. Si leemos el texto con detenimiento, veremos que él reconoce estos miedos, estas debilidades, pero no lo hace con angustia. Lo hace aliviado, porque sabe que hay alguien en el que puede confiar, alguien que le va a quitar ese miedo y esa angustia. Él sabe que está Dios, él acude a Dios. En nuestras vidas, en este mundo, está lleno de valles de muerte, de valles oscuros. Todos tenemos problemas, dificultades. Y a veces nos encontramos agobiados, no sabemos qué hacer. Y aquí es cuando surge la dificultad. Cuando queremos resolverlo nosotros solos.
porque somos más chulos y más fuertes que nadie. No necesitamos a nadie, no necesitamos compartirlo o hablar con nuestro pastor o con algún hermano para compartir, para que nos dé algún consejo. No hace falta. Nosotros solos podemos hacerlo. Y David aquí nos dice que no. Necesitamos a Dios. Solo hay dos maneras de vivir. O vives con Dios o vives sin Dios. Nosotros somos cristianos. Al menos eso es lo que confesamos. Y hemos decidido vivir con Dios. Para que, a pesar de nuestros miedos y nuestras debilidades que podemos tener hoy, como cada día, confiamos en nuestro buen pastor. Y alegres seguimos a ser. Así que, hermanos, hoy, ahora, en este momento, este domingo, acudamos a Dios y alegres y contentos levantemos las manos, abramos nuestros corazones y alabémosle, cantémosle, pidámosle su bendición y escuchemos su palabra que nos va a confortar. Así que, hermanos, tranquilos, seamos prudentes y confiemos en el Señor. Antes de terminar, quiero hacer una pequeña oración y después seguiremos con la alabanza y la predicación. Oremos, dice. Padre, perdona mis pecados. Te necesito. Es difícil llevar una vida sin ti. Yo no quiero seguir así. Te pido que traigas aliento a mi vida y pueda vivir cerca de ti. Dame fe para vivir confiado en ti, en que tú me proteges y traes paz a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hasta el próximo día, que seguramente ya podremos estar juntos y darnos ese abrazo que todos deseamos. Buenos días. En la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro
sido así, ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, calla y como tú. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, calla y como tú. Rey de reyes, calla y como tú. Todos necesitan, porque nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, por de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me acerca una y otra vez. Vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar
Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad, me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras la ruina. Dios por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aunque en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Oh, oh, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras la ruina. Dios por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras la ruina. Dios por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Oh, 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 oh.
levantas con poder y restaura la ruina, pues tú siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Oh, 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 seco y muerto está, tú levantas con poder y restaura las ruinas, Dios por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Sigamos la regla de oro, por el pastor Isaías Rodríguez. Son tiempos difíciles, no cabe duda. Al escuchar esta frase podría venirse a la mente con facilidad COVID-19. Pero no es eso exactamente a lo que me refiero. Son tiempos difíciles aún más por la falta de amor. La maldad se multiplica a velocidades inimaginables y afecta al ser humano de tal modo que existe pocos actos de amor verdadero. Amor verdadero. Eso es lo que necesita ver el mundo entre nosotros, entre los cristianos. Como dice Jesús, y por el amor nos conocerán que somos discípulos de Él. Sin embargo, los cristianos tampoco estamos exentos de ser influenciados por esa misma maldad que prevalece en el mundo. Y eso afecta también a nuestra forma de vivir y hace que nuestro amor se pueda enfriar y que no esté a la altura de nuestro llamado. De modo que Dios en su sabiduría, a través de su palabra, nos exhorta continuamente a caminar por ese sendero de amor. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 nos dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O 1 de Juan 4, 21. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. O Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y así podemos citar versículo tras versículo. Ahora bien, ¿qué significa amarnos unos a otros o amar al prójimo de una manera práctica? Jesús mismo nos enseña esta interpretación, si queréis acompañarme, a Mateo capítulo 7, versículo 12. Y dice lo siguiente: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Debemos recordar que anteriormente Jesús venía hablando de las relaciones con los demás y dice a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermanos, Jesús en ningún momento está prohibiendo juzgar. El problema era cómo juzgaban. Cómo juzgaban, por ejemplo, ese grupo de escribas y fariseos. El problema es que ellos juzgaban de una manera hipercrítica. Y no se puede juzgar de una manera hipercrítica con un espíritu de orgullo, de superioridad, con el deseo de encontrar faltas ajenas, enfatizando totalmente lo irrelevante e incluso siendo ciego a nuestras propias faltas. Esa manera de juzgar manifiesta todo menos amor. Esa forma de relacionarse con los demás, hermanos, es salvaje, deshonesta, farisaica. Y esto es tan típico en nuestros días. Y lo mismo pudiera ser que también en nuestras vidas. Así que al decir estas palabras Jesús aplasta, zarandea y humilla a sus discípulos, haciéndoles ver que es imposible cumplir este mandamiento,
Por eso les dice, pedid, buscad, llamad. Hay cosas buenas que provienen de la mano del Padre. Cosas buenas como que cada día el Señor nos dé más de su Espíritu, que cada día el Señor haga que seamos más como Él, para que podamos realmente tener esas relaciones con los demás como Dios quiere. Y después de eso establece la norma de cómo expresar nuestro amor por nuestro semejante. ¿Cuál es esa norma? Pues versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este pasaje es conocido como la regla de oro. ¿Qué es lo que significa? ¿O qué es lo que no significa estas palabras de Jesús? Permitidme que entremos en este primer punto para poder saber a lo que se estaba refiriendo Jesús. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Primero, Jesús establece un principio, un mandamiento, y esta es la interpretación perfecta de lo que es amar al prójimo y poder entenderlo de una manera muy práctica. Fíjate que Jesús dice también que se reduce, dice, porque esto es la ley y los profetas. Jesús también nos muestra otro resumen de la ley y los profetas en otra ocasión. En Mateo 22, versículos del 36 al 40. Uno le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si observamos bien, Jesús nos habla de 2 mandamientos, no de 3. No está diciendo en ningún momento que debemos amarnos a nosotros mismos para después amar a los demás. Jesús no está diciendo amar a Dios, amar al prójimo y amar a ti mismo. No, Jesús está diciendo amar a Dios y amar al prójimo. En ninguna parte de las Escrituras se nos enseña a amarnos a nosotros mismos para ser capaces de amar a los demás, sino todo lo contrario. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Fíjate que el mismo apóstol Pablo profetizó acerca de los hombres que se levantarán en aquel tiempo. Y dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y porque son amadores de sí mismos, entonces serán ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Es por eso, hermano, que la maldad se multiplica en nuestro tiempo, porque los hombres son amadores de sí mismos. Debemos saber que Jesús, cuando está dando esta interpretación de amar al prójimo, no está diciendo amarnos a nosotros para que luego, después, si nos queda tiempo, amemos a los demás. No está diciendo que pensemos primero en nosotros para que después, si nos queda tiempo, pensemos en los demás. O que busquemos nuestros propios sueños, nuestras propias aspiraciones, nuestros propios sueños. Y si nos da un poquito de tiempo, tenemos un poco de hueco, podamos ayudar a los demás a tener esos también sueños. Entonces, ¿qué significa ama a tu prójimo como a ti mismo? Pues muy bien, es hacer con ellos todas las cosas que nos gustarían que nos hicieran a nosotros, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Ahora bien, debemos saber que esta regla de oro no es un medio para conseguir un objetivo egoísta. No es amar a los demás o tratarlos bien con la finalidad de que ellos después hagan lo mismo. Bueno, pues haré tal cosa, haré la otra, y ya verás tú que haces lo mismo conmigo, o me dan esto, o me dan lo otro, me dan esta recompensa. No, si hacemos esto así, eso no es amor.
Eso es amor interesado, amor egoísta, calculador, incluso manipulador. Eso es usar las reglas de oro para conseguir interés egoísta. Por lo tanto, al final no es la regla de oro que Jesús estaba hablando. Y parece que si actuamos así es como si fuéramos una especie de una empresa que calculamos costes y beneficios y si me sale bien el margen, entonces llevo adelante esa acción, ese proyecto, esa especie de bondad para que después pueda yo obtener algo. No, hermano, eso no es lo que significa este texto. Recordáis a Jesús en Lucas capítulo 14, versículo del 12 en adelante, nos dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llame a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Queridos, ¿qué significa este principio? Pues es tratar a los demás como quisieran que nos trataran a nosotros, sin esperar recibir nada de ellos. Este es el amor que aparece en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que, queridos, esto es un amor que no busca lo suyo, sino el bien de los demás. La tercera cosa que deseo destacar para comprender bien este principio establecido por Jesús es que este no es un mandamiento pasivo o negativo. Ya en los tiempos de Jesús había refranes y citas de otras religiones o de filosofía acerca de algo parecido a la regla de oro. Por ejemplo, el confucianismo decía: no hagas a otro lo que no desea que te hagan a ti. El hinduismo, por ejemplo, decía: esta es la suma del deber. No hagas a otro lo que causaría dolor si te hiciera a ti. O por ejemplo, el budismo dice: no dañes a otros de maneras que encontrarías hiriente. O el rabí Hillel, que dice: lo que sea odioso para ti, no lo haga a los demás. Pero si nos damos cuenta, esta filosofía nos habla siempre de un mandamiento pasivo y negativo. Pero fíjate cómo Jesús lo lleva a una nueva escala, a un mandamiento activo y positivo. No hagas eso. Lo que está diciendo: no hagas eso, sino haz lo que te gustaría que hicieran contigo. Es maravilloso haber escuchado en ese tiempo a Jesús dando esta enseñanza. No es que no hagas lo malo, sino haz el bien a otro. Dice John Piper, eso es aún más radical, porque significa que debemos volvernos creativos y proactivos en nuestras relaciones interpersonales. Por eso, hagan otra lista. ¿Qué cosas puedo hacer por otra persona que me gustaría que se hiciera por mí si estuviera en su lugar? Queridos, este principio establecido por Jesús nos anima a ser creativos, a buscar oportunidades de servir a los demás. No se trata de quedarme en mi parcela y decir: yo es que no hago nada malo a nadie, sino es estar activamente involucrado en buscar oportunidades para hacer el bien a los demás. Es salir, hermanos, de uno mismo para realmente poder servir a otros. Quiero preguntarte: ¿qué puedes hacer hoy por tu hermano? ¿Qué puedes hacer hoy por tu vecino? ¿Por tu cónyuge? Piensa. Hermano, sé creativo, haz una lista. Seamos productivos en cuanto a nuestra forma de amar. Ahora bien, otra pregunta: ¿por qué fracasamos
como seres humanos en cumplir este maravilloso principio. Mira, el mundo escucha estas palabras de las reglas de oro y se quedan gratamente fascinados. Este mundo admira esas afirmaciones de Cristo, pero finalmente no las pone en práctica. ¿Por qué desechan los hombres estas reglas de oro? ¿Por qué no las cumplen? ¿Por qué no viven de esta manera? ¿Por qué sí? Es bonita la frase, está bien ese principio, pero ¿por qué? ¿Por qué hay disputas? ¿Por qué hay querellas, infidelidades? ¿Por qué las personas no se hablan entre sí? ¿Por qué hay tanta falta de respeto? ¿Cuál es el problema? Hermano, el problema lo relata muy bien el Evangelio. El Evangelio. El hombre es pecador y está pervertido. Es una criatura tan atada y controlada por el pecado que no puede observar las reglas de oro. Su actitud es errónea hacia la ley. No le gusta la ley de Dios. Dice en Romanos 8, versículo 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. El problema no es la ley, el principio no es el problema, sino la naturaleza es enemiga del dador de la ley. Y eso explica que muchas personas vayan a misa, escuchen algo de Biblia y luego vivan como quieran. Eso explica de que se pueda estar portando un paso y luego emborracharse. Eso explica que muchos de nosotros podamos ir a la iglesia y levantemos las manos y escuchemos la palabra, pero después no cumplamos este principio constantemente. El problema del yo, el problema de amarnos nosotros mismos de una forma equivocada, eso hace que no hagamos con las personas lo que tenemos que hacer, lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, es el yo. Estamos tan plegados hacia nosotros, mirando siempre nuestras propias necesidades. Y hermanos, nuestro yo es muy astuto. Él crea una coraza mucho de autocompasión y siempre hace que estemos mirando lo que estamos pasando, que nos demos lástimas de nuestra situación, pero que realmente evita de que tengamos una verdadera compasión con los demás. Es el yo amado erróneamente, hermano, que crea en nosotros un estilo de vida cómodo, un estilo de vida de ocio, de disfrute sin pensar en los demás, ni en el descanso de los demás, ni en el disfrute de los demás, ni en las necesidades de los demás. Hermano, ¿acaso no es el yo el problema de todos los pleitos, guerras, divorcios, infidelidades, envidias, enojos, asesinatos? Mira, hermano, dos naciones desean lo mismo y por eso se están continuamente vigilando mutuamente. Si recordáis nada más entrar el pecado en el mundo en Génesis 3, en el siguiente capítulo, vemos a Caín diciendo a su hermano, salgamos al campo. Y salen al campo y Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero no solo acaba ahí, sino que las obras de Caín eran buenas. Y él tenía envidia. Es el yo el que hace que no amemos a los demás. Dios después le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermano, el fracaso del hombre en vivir según las reglas de oro y en cumplirla es el problema de estar centrado en uno mismo, en la protección de uno mismo, en la preocupación de uno mismo, en los intereses de uno mismo. Por eso fracasamos por nuestro yo, que amamos de manera incorrecta. No es la falta de educación, el problema no es la familia que te ha tocado, ni las circunstancias que te rodean, sino el pecado que mora dentro de nosotros. Jesús ya dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Otra pregunta que surge es, ¿está mandando Jesús algo que no se pueda cumplir? Por supuesto que no, aunque no lo podamos cumplir de una manera perfecta, podemos andar por ese sendero de amor y aunque a veces nos podamos salir, podemos volver de nuevo al camino, lo que no puede ser que el cristiano esté continuamente fuera de esos senderos. Así que, ¿cómo puede alguien
poner en práctica la regla de oro. Lo primero es comenzar por Dios. Lo primero es que necesitamos que nuestros ojos sean abiertos a la grandiosidad de un Dios santo, de un Dios justo, al ver su omnipotencia, su poder, y eso hace que quedemos humillados. Y como dice Martin Lloyd-Jones, cuando pasa esto pronto, comenzamos a caer en la cuenta de que toda la pompa y la gloria del hombre se convierte en nada cuando vemos verdaderamente a Dios. Y además comenzamos a vernos nosotros mismos como pecadores. Nos vemos pecadores tan viles que nos olvidamos que tengamos derecho. De modo que cuando nos damos cuenta de Dios, de su grandiosidad, de su santidad, de quién es Él y de quién somos nosotros, del pecado que mora dentro de nosotros, eso hace que podamos acudir al Señor. En un pasaje de las Escrituras, un autor califica el pecado como ese pecado que nos asedia. Esa palabra asedia significa estar bien alrededor, estrechamente nos asedia, es como una especie de red que está alrededor nuestro y no podemos librarnos de ese pecado. Muy bien, si un pez se enfrenta a una red bien entretejida, es absolutamente imposible salvarse por su propio esfuerzo. Y si le dice a otros peces que le ayude y esos peces se encuentran en la misma condición, pues será una pérdida de tiempo porque tampoco podrán salir de allí esos peces. Así que es necesario ser liberado por alguien que tenga potestad de hacerlo, que esté libre de esa red, que desea hacerlo y que esté dispuesto a pagar un precio. Pues bien, Jesús es el único que tiene potestad para librarnos del pecado. Él es el único libre de la red del pecado, cuyo amor inherente, eterno y sin límite promueve a hacerlo. Como dice la palabra, la paga del pecado es la muerte, y por eso Jesús derrama hasta la última gota de su sangre por sus escogidos. Jesús nos compra, nos redime. ¿Puede poner a alguien en práctica esta regla de oro? Hermano, tenemos esperanza en Jesús, esperanza de perdón, pero no solo eso, sino también esperanza de un cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne que hace que ahora habite en nosotros el Espíritu Santo y por su poder podamos ir en ese sendero de amor. Ahora, me dirás, sí, Isaías, soy cristiano, pero ¿cuántas veces fallo a la hora de practicar este principio? ¿Por qué fallamos tanto, hermano, a la hora de amar al prójimo, de hacer el bien a los demás? Quiero que me permita ilustrarlo de la siguiente manera. En Priego de Córdoba tenemos la conocida Fuente del Rey, con sus 139 caños. Esos caños echan más o menos agua, depende del abastecimiento que proviene del manantial que nace de la fuente de la salud. Hay caños que, si te fijas, echan más abundante agua, otros menos, y creo recordar que incluso hay caños que no tienen ni agua. Me imagino que así llegue el agua a esa vía del caño, así mismo echará en abundancia, o más o menos. Muy bien, hermano, si nosotros queremos llevar a cabo este llamado de hacer a los demás lo que nos gustaría que hicieran a nosotros, debemos estar bien abastecidos por la fuente de amor. Fíjate en los versículos que preceden al principio que estamos contemplando en este día. En Mateo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que, o por eso, este principio que Jesús da está vinculado a las palabras que ha dicho anteriormente. ¿Cómo podemos amar a los demás de una manera efectiva?
Pues bien, si hemos sido abastecidos de las cosas buenas de Dios, estamos satisfechos, estamos suplidos, estamos abastecidos de su amor. No necesitamos pedir más, ni exigir, esperar nada. ¿Por qué? Porque ya estamos completamente suplidos. Sobreabundamos en amor. Y ese principio solo podemos llevarlo a cabo cuando estamos conectados con esa fuente y hemos recibido ese manantial agua, cosas buenas, amor, perdón, misericordia. Y eso hace que en nosotros brote para otros actos de amor. Así que cuanto más apreciamos y experimentamos el amor de Dios, hermanos, nuestro caño será más libre para dar y dar amor a otros, para hacer el bien a los demás. Queridos, el mundo está sediento. Necesita contemplar el amor que debe estar entre los hijos de Dios. Necesita experimentar estos actos de amor cristiano. ¿Por qué? Porque eso abre una puerta preciosa para la predicación del Evangelio. Y esa es la predicación del Evangelio donde se expone la obra de amor más grande de toda la historia de la humanidad. Hermano, es esa mirada en la cruz la que hace que nuestros tanques se llenen de amor. Dice en Romanos 5, versículo del 6 en adelante, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, no cuando hacíamos las cosas bien, sino cuando aún éramos débiles, cuando éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es la fuente. Jesús nos muestra ese sendero. Hermanos, estábamos perdidos en nuestros pecados, esclavos de nuestros deseos o pasiones, bajo el juicio divino, pero ¿sabes qué? Dios nos amó. Dios tomó la iniciativa. No hay deseos egoístas en Él. Él no necesita nada, Él es la fuente. Y esa misma fuente lo lleva a compadecerse de nosotros. Así que Él viene a este mundo, se hace hombre, y Él vive continuamente haciendo el bien a los demás. Fíjate que Jesús es creativo, es proactivo. Dice, y le era necesario pasar por Samaria, y se acerca allí a un pozo con el deseo de hacer bien a esa mujer samaritana. Y así hace con leprosos, y con ciegos, y con mudos, y con afligidos de espíritu, y con esa gente que eran como ovejas que no tenían pastor. Pero además, Jesús no solo se humilla, no solo se despoja, se humilla aún más, yendo a la cruz para pagar el costo de nuestro pecado. Querido, Jesús se hace pobre para enriquecernos a nosotros. Jesús se hace maldito para bendecirnos. Jesús muere para darnos vida. Él ocupa nuestro lugar de castigo para que nosotros ahora disfrutemos de todas las recompensas que Él obtuvo en su vida ejemplar. ¿Y ahora qué, hermano? ¿Cómo podemos responder en nuestras relaciones con los demás? Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Y si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Concluyo diciéndote, deja de mirarte a ti y mira a la cruz. Mira a la cruz, conéctate allí. Ahí está la fuente. El Padre ahora te mira a través de su Hijo. Ya eres amado, ya eres respetado, ya eres considerado, ya eres hijo de Dios, estás suplido, eres aceptado, eres honrado, lo tienes todo en Él. Y ahora te pido que mires a tu lado. Mira a tus hermanos, mira a tu cónyuge, mira a tu vecino, mira a los que te rodean, a aquellos más allá de nuestra frontera, y pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy por ellos?
cómo me gustaría que me trataran a mí. Deseas respeto, deseas honra, ansías palabras amables, gestos de agradecimiento. Hazlo por otro, porque esto ya lo tienes tú en Cristo. Queridos, tomémonos de las manos, andemos juntos y caminemos por este sendero del amor. Precioso es el